la más feliz prueba, con sus amigos tomando. En eso iba por la calle el joven Vicente Fernández, ordenó que lo llamaran cuando vio que iba pasando. Vicente le obedeció, pero sí con precaución. Y con paso gigantesco se presentó a la reunión, saludando a Félix Cuevas, también a Carlos Pintor. Luego que lo saludó, Felipe Cuevas tira un grito. Y al instante le pregunta: ¿tú eres el animalito? Matarme quiero contigo, pero te veo llamatito. Vicente le contestó: nada importaba enterarlo. El gusto te lo hago yo, al fin eres mi hermano. Y se sacó la pistola, dándole gusto a su mano. Cuevas recibió un balazo muy cerca del corazón. Y así quiso emparejar con valor y decisión, descargando de las nubes un pantalón del rondón. Félix se salió por fuera, apretándose de herida. Y en casa de los Virianos se encontró con su querido, y tristemente herido, le fue entregando la vida. Ahí te va Rufino Fino, Jesús Colón, ahí te va Luis Vicente Hernández. Para el video, Alondra, uno de los mejores videos en la costa de Guerrero. Otro mejor, Lupillo García. Ahora yo recuerdo de nuevo corrido, el hombre que ya se marchó para siempre. Un hombre atacado a cerebro natural, murió como mueren los hombres valientes. Para el soltero del 74, allí en Costa Chica, una de valiente. Y el 6 de noviembre, año 2002, sin imaginarse, encontró con la muerte. A 3 de la tarde le llama un amigo: vamos a Acapulco a visitar el puerto. Para Tony Bailón, San Diego, California. Hoy en la costera donde se citaron, ¿quién iba a pensar que regresa ya muerto? También para Miguel Hernández y Chucho Guatemala. ¡Chaneque! Llegando a Acapulco, él le llama a su esposa: yo me encuentro bien, cuida mucho a los niños. Ella muy consciente sabía del peligro, pues se despidió de su hermano querido. Estaban contentos allá en Barra Vieja,
en un restaurante llamado La Morena. Con dos compañeros bebían, disfrutaban para que el paseo sí valiera la pena. Otro día temprano él llamó a su querida, que de la mañana por cierto sería. Que estuviera lista para que se viera, pero la cita ya no se cumpliría. La mañana avisan a sus padres que en ese momento su hijo estaba muerto. Los padres llegaron a reconocerlo con mucho dolor y llenos de amargura. Su madre dijo: amigo, yo no lo dejo, lo sepultaremos en playa aventura. Tu madre lloraba sin consolaciones, Dios de mi vida, te vas de este mundo. Pero hoy no lo creo, hijito querido, como si tuvieras el sueño profundo. Tu padre sintió mucho a tu hijo querido, te fuiste y comió, ya vas a descansar. Si fuera una cárcel yo te rescataba, pero de dónde estás no te puedo sacar. Te diste que nadie llorara en tu tumba, pero fue imposible, nadie pudo hacerlo. Lo único que sí el corazón soportaba, pa' cantarte 20 mujeres de negro. Fue la palomita llevar el mensaje a todos los reos de allá del oriente. Quiero que les digas que Playa Aventura está sepultado en Guerrero valiente. Ahí quedaron complacidos, mi gente bonita, claro. Vamos a mandarles otro tema más.